Buenos días, soy el doctor Osvaldo Nefa, médico nefrólogo. Agradezco a la Asociación de Nefrología de la Nor Patagonia la posibilidad de expresar y dar esta clase, que espero sea clarificadora de una patología o de varias patologías que al que se inicie en la especialidad le cuesta mucho encuadrar. Las glomerulopatías podemos distribuirlas según la localización topográfica de sus lesiones, y para lo cual es importante conocer algunos términos, tener claro algunos términos para que no lleven a confusión. Cuando hablamos de riñón, la patología puede ser difusa o focal. Una manera de acordarse, difusa implica obviamente la distribución en la totalidad del riñón, en la totalidad de los glomérulos que componen el riñón, o focal en una porción del mismo. Para acordarse, la I de difusa con riñón es una buena regla mnemotécnica. De la misma manera, en el glomérulo, cuando lo abarca totalmente la patología, es global, glomérulo global. O segmentaria, para lo cual es importante imaginarse el glomérulo como una torta, de la cual estamos sacando una porción. Esa sería la afectación o el grado de afectación que hay en este caso. Otra manera de ver las glomerulopatías es si son primarias, o sea, el riñón es la manifestación de lesión primitiva y única, o bien secundarias, donde el riñón forma parte de un todo con un compromiso sistémico de todo el organismo. Ahora bien, esta tabla creo yo es fundamental y es el eje de la charla porque nos puede ubicar perfectamente de qué estamos hablando. Adrede están los colores, en lo cual vemos que las glomerulopatías, dos de las cuales hoy son llamados podocitopatías, porque es más propio, según vamos a explicar después, está en amarillo porque es el color de la orina. Y en ellas predomina, o su manifestación es el síndrome nefrótico, donde lo que predomina, y para poder clasificarlo como tal, es una proteinuria igual o mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Por lo tanto, acá lo que hay básicamente es una orina espumosa, característica, en estos tres tipos de glomerulopatías, en mayor o menor grado. Y luego están aquellas que se manifiesta por el síndrome nefrítico, por eso está en rojo, porque el síntoma cardinal es la hematuria en sus distintas variables, según vamos a ver después, pero que lo identifican claramente, sea la hematuria o la cilindruria hemática, de la misma manera. O sea, tenemos tres patologías que son glomerulopatías, y ahora explico bien lo de podocitopatías, y cuatro patologías que son glomerulonefritis, o sea, donde hay inflamación y hay proliferación. Y al igual que el endometrio, todo lo que prolifera sangra. Es una buena regla para poderse acordar de aquellos glomerulonefritis que conforman el síndrome nefrítico. Con respecto a las tres primeras, podemos hablar de, no vamos a desarrollar cada uno de ellas, obviamente, sino apenas unos tips. Pero la más característica, sobre todo en chicos, es cambios mínimos, antiguamente llamado nefrosis lipoidea, por el aspecto que daba en el microscopio electrónico óptico de gotas o droplets en las células epiteliales tubulares, pero que en definitiva se llama cambios mínimos porque justamente al microscopio óptico no se aprecia ningún tipo de alteración. Tenemos que ir al microscopio electrónico para ver la esfacelación o un despulido, un achatamiento, un despegamiento de los pies de los podocitos sobre el glomérulo. Por eso es una podocitopatía, porque en realidad la patología se origina a partir de una alteración de los podocitos viscerales, que son los que están pegados a la membrana glomerular, la membrana basal glomerular. La otra podocitopatía importante es la glomerulonefritis membranosa, que se produce a partir del alojamiento de antígeno anticuerpo en la membrana basal o
entre los pies de los podocitos, por lo cual adquiere la imagen de un peine, que eso con metenamina plata se puede ver claramente, que se ven los distintos acúmulos entre los pies de los podocitos como si fuera un peine, en el cual el cuerpo principal es la membrana basal y las distintas puntas de ese peine serían los anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo. Y por último, dentro de las patologías que se presentan con síndrome nefrótico, tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria y hialinosis focal y segmentaria, que como tal, si hablamos de focal, afecta a una porción del riñón, y si hablamos de segmentaria, una porción del glomérulo. Antiguamente se la clasificaba según dónde estuviera la hialinosis, si en la punta del ovillo, o en la punta de los capilares, o en la base más cercana al mesangio, etcétera, etcétera. Pero en realidad esa característica pierde todo tipo de significación clínica, por lo tanto esa clasificación se ha dejado de lado hoy en día. Ahora bien, es importante porque a veces la esclerosis focal y segmentaria se lo toma como una entidad propia, o bien como la consecuencia de cualquiera de las otras patologías, sean podocitopatías o sean glomerulonefritis de distinto tipo. Por lo tanto, configuraría una octava entidad cuando se presenta per se sin ningún tipo de glomerulopatía previa. Igual a los fines prácticos es importante acordarse que se manifiesta por un síndrome nefrótico y conforma el grupo de las glomerulopatías. Después entramos en las glomerulonefritis, que son inflamatorias y proliferativas. A diferencia de las anteriores, que eran todas crónicas, en su evolución son crónicas, según puede verse en el cuadro, acá puede haber una evolución aguda, subaguda o crónica. Las dos que hacen las dos finales son las de evolución crónica. Pero me gustaría, a fin de fijar una regla mnemotécnica para poderse acordar y orientar en este tipo de patología, que imaginen el glomérulo como un puño cerrado, sobre el cual, de la mano izquierda, sobre el cual adosamos la mano abierta de la mano derecha. ¿Qué quiere decir con esto? El radio del brazo izquierdo representaría la arteriola aferente, el puño, el penacho glomerular, y la arteriola eferente, el cúbito. Sobre el penacho glomerular tenemos, sobre la palma de la mano, el mesangio, que es el gran sostenedor de todos los capilares glomerulares, los cuales están expresados básicamente en los dedos. La segunda falange, al tener cerrada la mano, representaría el capilar glomerular, y los nudillos, la membrana basal endotelial. El espacio de Bowman está representado más allá de esa membrana basal, y la cápsula de Bowman la representa la mano derecha abierta sobre el puño izquierdo. Espero ser lo suficientemente explícito en esto. ¿Y por qué? Porque de esta manera es fácil acordarse de las 4 patologías proliferativas. Si arrancamos desde lo proximal a lo distal en el brazo, arrancamos por la glomerulonefritis mesangial, que está expresado al último en este cuadro, que es una patología crónica, inflamatoria, proliferativa, por lo tanto se manifiesta por un síndrome nefrítico, y estaría representado por la palma de la mano. Esa glomerulonefritis mesangial puede ser de 2 tipos, o sea, la proliferación de células mesangiales y aumento de la matriz mesangial puede ser de 2 tipos. La más frecuente, una nefropatía por IgA, o sea, la deposición de inmunoglobulinas A, que configura la enfermedad de Berger, o la menos frecuente, pero generalmente más grave, que es la nefropatía por inmunoglobulina M. Son los 2 tipos de glomerulonefritis mesangiales que hay, insisto, representados por la palma de la mano. Si seguimos avanzando,
nos vamos a la primera, que es la glomerulonefritis postinfecciosa o postestreptocóxica, porque es la causa más frecuente, o más propiamente endocapilar, o sea, por dentro del capilar. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una proliferación de la célula endotelial que es fenestrada, y por lo tanto eso se produce dentro del capilar, esa proliferación. Por supuesto que pueden agregarse células inflamatorias, linfocitos, monocitos, etc. Es más, la formación de trombos, pero ya configura, no hace a esta charla, digamos. Lo importante es recordar la segunda glomerulonefritis inflamatoria proliferativa de evolución aguda, representada por el síndrome nefrítico, que es la glomerulonefritis endocapilar, cuya causa más frecuente suele ser infecciosa o postestreptocóxica, que es con la que todos estudiamos en la facultad este tipo de glomerulonefritis. Si seguimos avanzando, encontramos la tercera, que es la glomerulonefritis membranoproliferativa, o denominada propiamente mesangio capilar o lobular. Lobular por la forma de lóbulos que presenta el glomérulo cuando esta patología se desarrolla. Pero en realidad lo que mejor la describe es decir que es una mesangio capilar. ¿Por qué? Porque hay proliferación del mesangio, recuerden, representado por la palma de la mano, de las células mesangiales y también de células capilares, endocapilares, o sea, del endotelio. Esto hace que ese mesangio se interponga entre la membrana basal del glomérulo y la célula endotelial, dando el aspecto de un doble contorno en algunos casos. Obviamente las membranas no proliferan, o sea que membrano proliferativa es una ficción, porque no proliferan. Lo correcto para denominarla es la mesangio capilar, porque es una proliferación tanto del mesangio como del endotelio capilar que se ubican por entre la célula endotelial, insisto, y la membrana basal, dando el aspecto de una membrana que se ha reproducido o que incluso llega a tener doble contorno. Ahora bien, antes se las clasificaba según el lugar donde se depositaban los antígeno-anticuerpos, los complejos antígeno-anticuerpos. Esto era endocapilar, intramembranoso o extracapilar. Esa clasificación también ha dejado de usarse hace ya unos años y se las clasifica con o sin inmunoglobulinas. Con inmunoglobulinas mono o policlonales, hay puede ser secundaria distintas patologías según esto, o bien sin inmunoglobulina con consumo de complemento o de fibrina. O sea, hay 4 tipos de glomerulonefritis membranoproliferativa. Con inmunoglobulinas monoclonales, con inmunoglobulinas policlonales, sin inmunoglobulina, con consumo de complemento o fibrina. Es importante lo de consumo de complemento, que es el C3 que se consume, porque la va a identificar, es una manera, vamos a ver más adelante, para el diagnóstico diferencial, para una identificación rápida cuando hacemos diagnóstico diferencial. Las fibrinas son, los que consumen fibrinas son aquellas que acompañan a las coagulopatías, por ejemplo. Y siguiendo, ya dijimos el mesangio en la palma de la mano, el capilar sobre la segunda falange, la membrana sobre los nudillos, y cuando se rompe la membrana basal glomerular, hay traspasos de eritrocitos hacia el espacio de Bowman. Por eso aparece la hematuria posteriormente. Ahora bien, puede suceder que por distintos tipos de patologías, las células epiteliales, o sea, los podocitos, sufran una hiperplasia e incluso se predispongan en doble capa, tanto sean los podocitos viscerales que están pegados a la membrana basal o bien los podocitos parietales, con lo cual se obtura parcial o totalmente, dependerá del cuadro, el espacio de Bowman, dando lugar a la formación de una semiluna. Por eso se las llama extracapilares, porque se forman por fuera del capilar, en el espacio de Bowman, o de semilunas, o ahora llamadas también crescénticas, haciendo un Spanglish, digamos, porque una traducción literal
de una palabra que yo por lo menos no conocía que existiera en castellano, que es las crescents. O sea, las semilunas se forman justamente por la ocupación del espacio de Bowman, ya sea por los podocitos, tanto viscerales como parietales, o bien la invasión de células inflamatorias, en cuyo proceso, si se lo deja seguir adelante, puede llegar a la fibrosis total y pérdida del glomérulo. Por eso a veces es importante el diagnóstico para ir con la inmunosupresión a tiempo para poder limpiar, entre comillas, el glomérulo. Ahora bien, un par de cosas sobre esta glomerulonefritis. Es de evolución subaguda. Acá la diferencia, como bien lo dice el cuadro, la diferencia con las glomerulopatías o podocitopatías es que son todas crónicas. Acá puede ser aguda cuando es endocapilar, subaguda cuando es extracapilar, que son las rápidamente evolutivas o rápidamente progresivas, y crónica cuando es mesangial o membrano proliferativa. Finalmente, volviendo a la rápidamente progresiva, hay de tres tipos. O bien, el tipo 1, cuando hay anticuerpos antimembrana basal, que si se acompaña de ataque también a la membrana basal del alveolo, configuran el síndrome Churg-Strauss, que se caracteriza no solo por hematuria, sino también por hemoptisis. A veces se da incompleto porque se da en uno de los dos órganos el ataque simplemente. El tipo 2 ya no hay anticuerpo antimembrana basal, sino inmunos complejos que viajan y generan toda la inflamación, generando una rápida o una pérdida progresiva de la función renal en el curso de poquito tiempo, 1 mes a 3 meses aproximadamente. Y finalmente, la pausa inmune. Pausa inmune quiere decir que no existen anticuerpos o ni siquiera complejos detectables. Y esta está relacionada básicamente con algunas vasculitis, y acá es importante pedir ANCA, porque suelen ser ANCA positivos. Cuando tenemos una glomerulonefritis ANCA positivo, es una rápidamente progresiva extracapilar o de semilunas de tipo 3, que es la pausa inmune. En definitiva, dos tipos de glomerulopatías. Una que no prolifera, no es inflamatoria, son todas crónicas y están representadas por el síndrome nefrótico, que son 3. Y las otras 4 están con síndrome nefrítico, pueden ser agudas, subagudas o crónicas. Son inflamatorias y son proliferativas. Y lo que manda es la hematuria, por eso rojo acá, en el cuadro. Acá está un poco lo que estábamos charlando recién, o sea, hasta la membrana basal, esto configuraría el límite. Las patologías son proliferativas, hay glomerulonefritis, ¿sí? Parte de mesangio, esto es el endotelio con sus fenestraciones, o sea, las endocapilares que proliferan, y cuando proliferan endotelio y mesangio se interponen entre estas células, se interponen en este espacio de membrana basal glomerular, dando lugar a las membranas proliferativas. O bien, cuando esta membrana basal se rompe y prolifera o aumenta el tamaño de los podocitos, que son estos serían los pies de los podocitos que están sobre la membrana basal, ocupan el espacio urinario y dan lugar a las rápidamente progresivas. Volviendo al ejemplo de la mano, tendríamos acá la palma de la mano, acá las falanges, la segunda falange, acá los nudillos de la mano y acá el espacio que está entre la mano izquierda y la mano derecha, que es el espacio urinario, para poderse acordar. Estas son las patologías inflamatorias, acá estarían expresadas claramente. Las no inflamatorias implican alteración ni más ni menos que de estas estructuras, con rotura de los puentes que las une, por alteración en las proteínas que son infinitas, eso daría lugar a otra clase totalmente distinta, pero las que se manifiestan por síndrome nefrótico, su trastorno está ubicado en este sector. ¿Qué es el síndrome nefrótico? La presencia de proteinuria
igual o mayor a 3,5 gramos en 24 horas, dislipidemia con lipiduria, hiperlipidemia, hipercolesterolemia, edemas que pueden llegar a la nasarca e hipoalbuminemia. Justamente por eso, por la hipoalbuminemia, es que se puede llegar a la nasarca, por disminución de la presión oncótica. En adultos, la más frecuente es la membranosa, en los niños, cambios mínimos. El nefrítico se caracteriza básicamente, como dijimos, por hematuria, sea macro o microscópica, y la aparición, muchas veces, hay que pedirlo en sangre fresca, en el sedimento de sangre fresca, pedirlo especialmente al bioquímico, porque si no los cilindros se oxidan y desaparecen. Eh, Podemos ver cilindros hemáticos. Cuando vemos cilindros hemáticos es patognomónico de una glomerulonefritis proliferativa. Después veremos cuál de todas es. Se pueden acompañar de oliguria en gran cantidad de casos, hipertensión y una proteinuria variable que raramente llega a ser nefrótica, raramente. La hematuria, como dijimos, macromicroscópica, es la presencia de sangre en orina o de eritros dismórficos, y esta puede ser una hematuria permanente, recurrente o intermitente. Puede acompañarse proteinuria o microalbuminuria, como dijimos antes, o bien configurar otro cuadro que algunos consideran otra glomerulonefritis, diferente a las 7 que nombramos antes, sería una octava, que es la microhematuria asintomática aislada, que suele darse en casos, por ejemplo, como el síndrome de Alport, que se acompaña de sordera, que es por un trastorno en la membrana basal glomerular, o bien también el síndrome de la membrana delgada, que deja pasar algunas, es un trastorno genético sin ninguna importancia en algunos casos, que deja pasar glóbulos rojos hacia el espacio urinario y lo vemos en orina después. Otra forma de clasificarla, dijimos, es primarias, que pueden ser agudas, rápidamente progresivas o subagudas, o bien crónicas. O bien secundarias, o sea, cuando el riñón es parte de una afectación sistémica. Esto fue el primer slide, justamente hablaba de primarias y secundarias. Generalmente son crónicas cuando son secundarias, puede ser lupus, vasculitis, diabetes, etcétera, etcétera. Las hipocomplementémicas, o sea, aquellas glomerulopatías que consumen complemento que sirven para el diagnóstico diferencial. Por eso, ante la sospecha de una glomerulopatía, siempre tenemos que pedir un colagenograma, no solo para ver si hay ANCA, FAN, eventualmente si estamos sospechando lupus y demás, sino para poder englobar rápidamente algún tipo de glomerulopatía. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellas que consumen complemento. ¿Cuáles consumen complemento? Como dijimos antes, las crescénticas, semiluna o la rápidamente progresiva de tipo 2. La tipo 2 es aquella que, según habíamos visto en la clasificación, conforman complejos antígeno-anticuerpo que se depositan en el glomérulo. En las endocapilares también, o sea, las postestreptocóxicas, postinfecciosas, cuando son secundarias, y en la membrana proliferativa. Recuerdan que las membranas proliferativas tenían con o sin inmunoglobulina, y dentro de la sin inmunoglobulina estaban las hipocomplementémicas. Justamente es la que está en este grupo. Entonces, crescénticas, endocapilar o membrana proliferativa. Dentro de las primarias, para acordarse, quedaría fuera la mesangial dentro de las proliferativas. Y la secundaria, por supuesto, cuando hay lupus, en vasculitis, crioglobulinemia, síndrome urémico hemolítico y la PTT. Según el lugar donde se depositan los complejos antígeno-anticuerpo, podemos tener, vamos a ir seguir la lógica del brazo, desde lo proximal hacia lo distal. Entonces arranquemos por las mesangiales, que son las inferiores. Según donde se depositen los complejos inmunes, podemos tener, si se depositan en el mesangio, la enfermedad de Berger, como dijimos, o la IgM, que eran las dos variantes de glomerulonefritis mesangial, una esclerosis focal, porque un Berger puede evolucionar a una esclerosis focal,
o bien una rápidamente progresiva, porque la rápidamente progresiva en realidad, en general, engloba a todo el glomérulo. ¿Sí? Eh, si seguimos hacia adelante, llegamos a las subendoteliales, otra vez IgA, las membranoproliferativas, que se acuerdan eran mesangiocapilares, o sea, si proliferó el mesangio, es muy probable que también se asocie el endotelio capilar y forme la membrana proliferativa y nuevamente la rápidamente progresiva. Seguimos hacia la membrana y tenemos las dos, la membranosa y la membrana proliferativa, en cualquiera de sus variantes. Ahí puede haber depósitos inmunes. Y si traspasan la membrana basal glomerular, tenemos la postinfecciosa, o sea, la endocapilar que traspasó, suelen asociarse en las endocapilares con semiluna, y la glomerulonefritis membranosa, que podía tenerla dentro de la membrana o bien fuera de la membrana, como dijimos, en diente de peine cuando se tiñen con metenamina plata. Estos son los complejos inmunes que se ven al microscopio. Los síndromes glomerulares, o sea, la presentación de las glomerulopatías, un poco lo que venimos hablando, o sea, es ir mezclando los conceptos para presentarlo de distintas formas, pero en las glomerulonefritis agudas, que es la endocapilar o postestreptocóxica o síndrome nefrítico, la rápidamente progresiva, que era la crescéntica o de semilunas, o bien se puede presentar como una glomerulonefritis crónica. Como dijimos antes, las proliferativas pueden ser agudas, semiagudas o crónicas. Pueden aparecer anormalidades urinarias sintomáticas, como dijimos antes, una hematuria sintomática, como un síndrome de Alport, el síndrome de la membrana delgada, o bien proteinurias también, que no llegan a rango nefrótico nunca y que suelen aparecer después del ejercicio, después de hipertermia y otro tipo de patologías, pero que no revisten gravedad alguna. Y la otra, el síndrome nefrótico, que es la presentación de las tres glomerulopatías, no glomerulonefritis, como dijimos antes. La presentación de las podocitopatías y también de la esclerosis focal y segmentaria. Otra vez lo mismo, síndrome nefrítico, nefrótico, proteinuria persistente, como hematuria aislada. Algunos debutan como insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. IRA generalmente suele presentar las endocapilares cuando son graves, en un porcentaje muy bajo, o bien también, pero ya como no en forma tan aguda, sino semiaguda, las rápidamente progresivas. Las demás, en general, como son crónicas, llegan a través de la insuficiencia renal crónica. Y la hipertensión arterial, que puede ser el primer síntoma que aparece para demostrarnos que atrás hay una glomerulopatía que lo está produciendo. Las anormalidades urinarias asintomáticas, que son muy frecuentes como indicación de biopsia renal, se ubican en general a través de los screening, sobre todo para medicina laboral o el ingreso a distintos tipos de instituciones cuando se hacen los preocupacionales o en el colegio de los chicos y se obtiene la aparición de hematuria o de proteinuria. ¿Sí? Acá adquieren importancia lo que hablamos de los antecedentes familiares, por ejemplo por el Alport, y el diagnóstico en general lo hacemos dejando evolucionar al paciente. En medicina, cuando no sabemos de qué se trata, lo mejor es no hacer, porque si hacemos sin saber de qué se trata, generalmente hacemos daño. Entonces, lo mejor es la famosa conducta expectante y seguir controlando al paciente hasta definir un cuadro determinado. La insuficiencia renal aguda, ya sabemos de qué se trata, un síndrome clínico de múltiple etiología que es caracterizado por el brusco disminución de la función renal, aumento de los productos nitrogenados en sangre como manifestación y en un 60% de los casos cursa con oliguria que suele ser reversible. Las tres manifestaciones de insuficiencia renal que tienen las glomerulopatías son la aguda, que acabamos de ver, la de la rápidamente progresiva, que era subaguda, se define como la caída de la función renal al 50% en menos de 3 meses. Anatomopatológicamente corresponde a las crescénticas o a semiluna y tiene una evolución y pronóstico según la etiología que lo haya provocado.
Y finalmente la crónica, la tercera manifestación, que es la de todas las glomerulopatías crónicas y las glomerulonefritis, la membranosa y la mesangial, que es una pérdida definitiva de la función renal que lleva obviamente a diálisis en cualquiera de sus variantes, ¿sí? En muchos casos hay un diagnóstico previo de enfermedad renal no tratada. Y finalmente la hipertensión, que no es considerada una forma de presentación de la glomerulonefritis ni de las glomerulopatías, pero puede ser la punta del iceberg, el llamado de atención para ir sobre algo en especial, siendo lo más destacable de la presentación clínica, digamos, es la única presentación clínica. Muchas gracias, espero haber sido lo suficientemente claro y esclarecedor. Me gustaría acotar que estuve viendo las clases de anatomía patológica brillante del doctor Brenner y ayer de la doctora, que estuvo espectacular. Creo que esto complementa un poco lo que ellos están exponiendo, queda una clase más y espero que esto ayude a comprender más la anatomía patológica tan brillantemente expuesta en el día de ayer. Muchas gracias.